Había una chica que decidió terminar con todo en el bosque. Su bebé recién nacido, que sostenía una espada maldita llamada Shiryu, fue adoptado por un herrero que lo llamó Gai. 10 años después, Gai era el único del pueblo que podía manejar a Shiryu, nadie más podía tocarla o siquiera mirarla sin que le pasara algo malo. Durante la ceremonia para controlar a Shiryu, hubo un problema. El hermano mayor adoptivo de Gai, súper celoso, no aceptaba que Gai fuera el elegido. Y en un momento de puro odio, se quitó la bufanda, haciendo que Shiryu sintiera al instante su mala vibra y controlara a una chica para que intentara matarlo. Gai empujó a su hermano para salvarlo, pero en el intento perdió su brazo derecho. Aunque lo cuidaron, a Gai le seguía doliendo. Su padre adoptivo, Amon, pensó que sentía el dolor del brazo fantasma, que le duraría para siempre. Después de que Amon se fue, una chica intentó animarlo, pero él la rechazó y descargó toda su furia en la tumba de su madre. Amon se quedó flipando, pero en el fondo, Gai sentía que el abandono de su madre lo había maldecido. Desesperado, y recordando que de bebé Gai había sostenido a Shiryu, Amon decidió derretir la espada para forjarle un brazo falso, sin saber que ese era el plan de Shiryu desde el principio. Mientras tanto, en otro lugar, estaban subastando una espada maldita llamada Azot. Un niño rico ofreció $500,000 por esta legendaria espada. Justo cuando creía que la había conseguido, de repente una organización llamada Shoshidi también se interesó por ella. Después de una guerra de ofertas súper intensa, un hombre se llevó la espada por $1,500,000. El chico rico, que no se daba por vencido, intentó detenerlo. Le ofreció un montón de dinero para comprarle la espada, pero el hombre le dijo que no. Parecía que se iban a pelear. El hombre, que era súper ágil, derribó a un guardaespaldas en un segundo. Justo cuando se iba a ir, apareció un tipo de pelo blanco. Era Miura, un excomandante de esa organización y el portador de la espada Z Solgewin. Al encontrarse con alguien tan poderoso, el cuartel general ya había dado la orden de retirarse. Pero Miki, que también tenía una espada maldita, no quiso obedecer el plan. En este mundo hay 27 espadas malditas, y cada una tiene su propia mente y alma. Si las agarra alguien con malas intenciones, pueden convertirse en unos monstruos horribles llamados Busoma. Y justo ahora, había una pelea entre dos personas con espadas malditas. Al ver el poder increíble de su enemigo, Miki pensó en convertirse en un Busoma para pelear con todo, pero el comandante le dio una orden súper estricta de que se retirara. Miki usó su espada para lanzar un ataque de rayo y luego escapó. Pero qué mala suerte. Un heredero súper rico llamado Marcus robó la legendaria espada Azot. A la mañana siguiente, como la espada maldita lo estaba llamando, Marcus se acordó de la pelea de anoche entre los dos portadores de espadas y se obsesionó con sus poderes. Con un plan de venganza en mente, Marcus decidió usar ese poder. Aunque parecía tener muchísima plata, en realidad Marcus era una persona muy triste. Hace 2 años, perdió a su familia en un accidente de coche y quedó paralítico de la cintura para abajo. Cansado del dinero falso de su familia, Marcus se puso a leer libros de hechizos, intentando llamar al espíritu malvado de la espada Azot, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la exnovia de Marcus apareció de repente para anunciarle que se iba a casar, y para colmo, se casaba con el mejor amigo de Marcus. Pensando en las promesas del pasado, la muerte de su familia y la traición de su novia y su mejor amigo, Marcus se llenó de odio. La espada Azot tiene la habilidad de sentir el odio, y cuando Marcus estaba lleno de rencor, la espada fue como ok, ahora tú me vas a usar, y le dio todo su poder. Y bueno, en la boda de su ex con su amigo, de repente apareció Marcus. Aunque normalmente no podía moverse, gracias al aura malvada de la espada maldita, pudo ponerse de pie y caminar hacia ellos con ganas de vengarse. Por suerte, Miki llegó justo a tiempo para detenerlo todo. Pero la espada Azot soltó un aura negra súper aterradora, y Miki quedó atrapado en ella, mientras Marcus perseguía a la pareja que estaba huyendo. Al ver eso, Miki usó un ataque de rayo de su espada Falcon para deshacerse del aura negra. Por otro lado, justo cuando Marcus iba a atacar a su ex, de repente aparecieron recuerdos bonitos de ellos, lo que hizo que lograra liberarse del control de la espada. Después, Miki, que es súper importante en la organización Shoshidi, planeó llevarse a Marcus a su base, porque ese es el destino final de los Busoma. En otro lugar, Gai, que había perdido un brazo, se despertó con una prótesis en su brazo derecho hecha de la espada demoníaca Shiryu, así que se fusionó con la espada. Después de unos días, Gai, ya unido a Shiryu, se recuperó por completo.
pero seguía teniendo pesadillas con el recuerdo de su madre abandonándolo, y sentía que era mejor morir que vivir tan solo. Ese mismo día, otro aprendiz, Tatsumi, que estaba súper enamorado de una chica joven llamada Sayaka, no pudo aguantar más sus sentimientos. Al final, abrazó a Sayaka a la fuerza porque se dejó llevar demasiado por la emoción. Luego había una chica súper curiosa que moría de ganas de saber cómo se sentía entrar al bosque por primera vez, tanto que estaba dispuesta a correr un gran riesgo por ello. Pero, por suerte, el bueno de Gai llegó justo a tiempo y lo detuvo todo. Enojado, Tatsumi atacó a Gai, pero resultó que no era rival para él. De repente, su espada Shiryu le ordenó a Gai que matara a Tatsumi, pero Sayaka logró despertar a Gai de la influencia de la espada. Al volver al pueblo, Shiryu seguía haciendo de las suyas y le daba a Gai un dolor de cabeza terrible. Por suerte, el abrazo de Sayaka por la espalda logró que la voz de Shiryu desapareciera. Una noche, una mujer llegó a la herrería de Amon, llevando una lanza llamada Tombokiri. Esta lanza era tan afilada que podía cortar por la mitad a una libélula que se posara en su hoja. Alguien lo vio, un tipo llamado Tatsumi, y estaba lleno de odio. Esa misma noche, robó la lanza. Durante años las armas que se usaban mucho en la guerra, poco a poco empezaron a tener vida propia. Las emociones negativas de los humanos hicieron que la fuerza vital de las armas se hiciera más fuerte. Cuando despertaban, estas armas poseían a personas que tenían ganas de matar. Si las ganas de matar se apoderan por completo de alguien, se convierten en un busoma. Y bueno, como Tatsumi ya se había unido al arma, quedó totalmente controlado por el deseo de matar. Enfrentándose a alguien tan fuerte, Shiryu, que estaba dentro de Gai, también empezó a moverse. Las voces que le decían que matara no paraban de sonar en la cabeza de Gai, avisándole que estaba a punto de transformarse. Ahora, bajo el control de Shiryu, Gai se volvió loco. Al encontrarse con Tatsumi, que también tenía un arma legendaria, Gai dominó la situación fácilmente. Cuando Tatsumi dudó un poco al atacar, Gai lo apuñaló de una, haciendo que Tatsumi huyera muerto de miedo. Después de una persecución intensa por la noche, Gai acorraló a Tatsumi en medio de la ciudad llena de gente. Pero, sacrificando a gente inocente, la espada demoníaca de Tatsumi se transformó de nuevo, convirtiéndolo en un busoma. Gai logró esquivar ese ataque sorpresa y, con un movimiento súper ágil, apuñaló a Tatsumi otra vez. Mientras tanto, una patrulla de soldados de la organización Shoshidi vio su pelea y empezó a disparar desde un helicóptero. Aprovechando la oportunidad, Tatsumi pateó a Gai, y aunque estaba herido, se obligó a escapar. Luego, Gai, que todavía no estaba del todo consciente, soltó una energía de su espada que destruyó el helicóptero armado. Finalmente, después de recuperar la conciencia, Gai, agotado física y mentalmente, se fue a su casa. Mientras tanto, Marcus, con su espada Azot, ya había llegado a la tercera base de la organización Shoshidi, y se reunió con los jefes. Shoshidi estaba a tope, investigando cómo fusionar armas legendarias con humanos. Porque si esta investigación funcionaba, tal vez podrían convertir a los Busoma de nuevo en gente normal. A los humanos que pueden controlar estas espadas malvadas los llaman muñecos de espada y podrían ser el arma más poderosa contra los Busoma. Marcus se enteró por Miki de que para convertirte en un muñeco de espada, primero tienes que entrar en un estado de sueño. Una de las tareas de Shoshidi es ayudar en este proceso, como una oruga que se convierte en mariposa. Si no, se transformarán en un Busoma. La forma de ponerlos a dormir es bastante extrema. Congelan a los muñecos de espada antes de que pierdan la cabeza, y luego los despiertan cuando los necesitan. Bueno, después de que Miki y Marcus fueron congelados, y apareció un Busoma en medio de la ciudad, el comandante despertó a un muñeco de espada llamado Seiya, un chico rubio que es el segundo prota con un arma legendaria dentro de él. Hay una herramienta mágica llamada Chakram. Bueno, para atrapar a Tatsumi, que ya se convirtió en Busoma, ahora Seiya tiene oficialmente esa misión. Mientras tanto, Tatsumi, que antes había logrado escapar, quiere buscar sangre fresca para curarse rápido, y lamentablemente se topó con gente inocente de nuevo. Desde que nació, la espada demoníaca Shiryu ha sido la protectora de Gai, la única que puede entenderlo. Pero Shiryu también es una espada maldita, que podría consumir por completo a Gai si tuviera la oportunidad. Después de la pelea entre Gai y Tatsumi, Gai se asustó muchísimo por el poder maligno que mostró Shiryu. Se volvió como un niño pequeño y empezó a evitar enfrentarse a sí mismo. Ahora, con una mente de niño, la condición de Gai preocupaba a todos. Para ayudar a Gai a recuperarse, Sayaka le dio mucho apoyo y ánimo,
llevándolo de paseo para que pudiera olvidarse un poco de sus miedos. Pero, mientras rezaban en un templo, surgió un gran problema. Tatsumi se convirtió en un Busoma y apareció frente a ellos. Ambos estaban superados. Aunque Gai usó instintivamente a Shiryu para bloquear los ataques de Tatsumi, su mente de niño no tenía ninguna habilidad para pelear. En su búsqueda de sangre fresca, Tatsumi fue a por Sayaka. En el momento más crítico, de repente un anillo de luz cortó el brazo de Tatsumi. Resultó que Seiya, que acababa de despertar, llegó justo a tiempo. Ahora tenía el arma legendaria, el Chakram, y estaba listo para cumplir la misión de la organización de capturar al Busoma. Cuando se enfrentaron, el ambiente era súper tenso. Seiya se dio cuenta de que Tatsumi ya estaba completamente poseído por la espada demoníaca, y la organización ya no podía devolverlo a su forma humana. En este punto lo único que Seiya podía hacer era acabar con todo. Levantó su mano izquierda, luego una energía dorada formó un círculo, y un símbolo dorado apareció sobre su cabeza. Al mismo tiempo, Shiryu, que ya se había fusionado con Gai, también empezó a temblar, claramente luchando contra las ganas de matar. Después de terminar su tarea, Seiya en realidad quería irse de inmediato. Pero cuando se dio la vuelta, sintió el poder maligno de Gai. Y claro, no podía simplemente ignorarlo, así que Seiya mostró de nuevo el símbolo dorado, una señal de que iba a haber una pelea contra la espada demoníaca Shiryu. Mientras tanto, la verdad sobre Shiryu empezó a salir a la luz. Normalmente, los herreros hacen 2 espadas y luego eligen la mejor. Esto significa que podría haber 2 Shiryu. Así que, en realidad, la Shiryu que tiene Gai, la que no tiene nombre en la hoja, es la espada sombra, no la Shiryu original. El paradero de la verdadera Shiryu ni siquiera lo conocía el padre adoptivo de Gai, Endrayamon. ¡Qué casualidad! Kiyomi, el afilador de espadas que acababa de devolverle el Tambakiri a Amon, recibió un encargo para afilar un arma. Y resulta que esta arma era la auténtica espada demoníaca Shiryu. Mientras afilaba la espada, de repente se escuchó un grito agudo y apareció un ojo en la hoja de la espada. De repente, Kiyomi fue poseída por una energía oscura, perdió la conciencia y empezó a blandir la espada, con la intención de herir a sus amigos. Por suerte, recuperó la conciencia a tiempo y rápidamente les hizo señas a sus amigos para que salieran de la habitación y no volvieran. Mientras seguía afilando la espada, una voz horrible que no paraba de pedir sangre resonaba en la mente de Kiyomi. Al final, tuvo que darle sangre a la Shiryu original para detener esa voz malvada. Poco después, llegó el cliente que había encargado afilar la espada. Tenía muchísima curiosidad por conocer al maestro que dejó a Shiryu tan reluciente. Pero, sin que él lo supiera, Kiyomi no estaba para recibir a nadie. Después de que el cliente le dedicara una sonrisa espeluznante, se fue. Mientras tanto, Miura, el que tiene a Zishol-Gewin, tuvo que enfrentarse a otro desafío del portador de Flamberge. Mientras su intensa batalla se desarrollaba, 2 figuras misteriosas aparecieron cerca. Una de ellas, llamada Grims, era conocida como el Busoma más fuerte de la historia, también llamado el Ángel de la Muerte desde el principio de la humanidad. Muy pronto, un terror nunca antes visto se apoderaría rápidamente de la humanidad. Cuando los humanos sienten una presión o un miedo extremo, por instinto apagan sus emociones para protegerse, a veces incluso volviendo a un estado infantil para no tener que enfrentarse a sí mismos. Bueno, Gai es un ejemplo de esto. Pero, como ya estaba fusionado con la espada demoníaca Shiryu, su fuerte aura maligna fue detectada por Seiya, el dueño de la otra espada. Como muñeco de espada de Shoshiri, Seiya sabía que no podía ignorar a Gai. Derribó a Gai de un solo golpe. Al ver que Gai se había cerrado emocionalmente, Seiya le aconsejó que huir de uno mismo no sirve de nada. Enfrentar los desafíos es la única verdad. Al mismo tiempo, apareció un monje y llevó a Seiya a su templo para preguntarle sobre los planes de la organización Shoshidi para Gai. Seiya respondió con sinceridad. Si Gai podía controlarse, Seiya lo llevaría de regreso a Shoshidi. Pero, si se convertía en un Busoma, Seiya lo eliminaría al instante. Aunque a Sayaka no le gustó mucho la forma unilateral de actuar de Seiya, el monje no se sorprendió. Dada su edad, ya estaba acostumbrado a tratar con todo tipo de gente. Resulta que la historia no solo venía de Shoshidi, sino también de otra organización llamada Gabi. Este monje hablaba mucho con ellos. Bueno, había un miembro de Gabi que había estado siguiendo a un Busoma desde el día anterior y se estaba quedando temporalmente en la zona. Según él, la forma en que Shoshidi luchaba contra los demonios usando demonios no estaba bien. Sentía que vencer a los Busoma con esfuerzo humano era la forma correcta.
una opinión claramente diferente a la de Seiya. Así que, parecía que la única manera de decidir quién tenía razón era peleando. Al principio de la pelea, esa persona tiró su bastón de madera de inmediato, y cerró su mano derecha en un puño con la técnica del puño Gabi, que borra el ego y llena el puño con el poder de los dioses para hacer justicia. Se quitó la ropa, desprendiendo una aura poderosa y rápidamente se lanzó hacia Seiya, saltando para dar un golpe tremendo. Sintiendo la fuerza de su oponente, Seiya decidió usar el arma legendaria Chakram para terminar la pelea rápidamente. Sin embargo, en ese momento apareció de repente una sombra oscura. Al ver esto, Guy le lanzó una piedra. El hombre luego se dio la vuelta y caminó hacia Guy. Pues resulta que había un hombre que quería darle una lección al alborotador. Llevaba mucho tiempo vigilando a un Busoma que se escondía en su sombra, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, el Busoma lanzó un montón de kunais hacia Guy. Esto hizo que el Shiryu dentro de Guy despertara por completo. Guy se transformó, volviéndose más fuerte, y atravesó la cabeza del Busoma hasta partirla en dos. Pero la batalla no había terminado, porque el Busoma todavía emitía un aura aterradora y peligrosa. Disparando más kunai, saltó al aire para esconderse y logró escapar. Bueno, Seiya tenía curiosidad. ¿Se convertiría Guy en un Busoma? La situación de Guy era súper crítica. Estaba fusionado con Shiryu, y tenía que enfrentarse a Shoshidi. Por suerte, en medio de las llamadas incesantes de Sayaka, Guy poco a poco empezó a recuperar la conciencia, y pudo controlar su cuerpo de nuevo. A pesar de eso, Seiya todavía no quería dejar ir a Guy así como así. En este momento tan importante, un monje vino a ayudar. Usando varias formas no muy agradables para retener a Seiya, lograron ganar tiempo para que Sayaka se llevara a Guy. Después de que Guy y los demás se fueron, como compensación, el monje aceptó compartir información con Seiya sobre el pasado de Guy y el origen de la espada demoníaca Shiryu. Pronto, se revelarán los secretos de las dos espadas Shiryu. Un trauma infantil puede tener un gran impacto en un niño. Este chico vio a su madre suicidarse ahorcándose justo después de que él naciera. Incluso después de más de 10 años, su corazón sigue atrapado en esa oscuridad. Para romper sus defensas, su padre adoptivo, Aman, le dio la espada demoníaca Shiryu a Guy. Guy mismo dijo que no tenía recuerdos felices y que a menudo se escapaba de casa cuando era pequeño. Pero, siempre se daba cuenta de que no tenía otro lugar a donde ir, así que volvía a casa de su padre adoptivo. De lo que intentaba escapar era de la oscuridad que lo perseguía constantemente. Por mucho que Guy corriera, sentía que la oscuridad lo seguía. Se esforzó mucho por encontrar un mundo diferente. Pero al final se dio cuenta de que era inútil porque solo hay un mundo. El mundo oscuro que lo seguía, listo para matarlo. Guy no podía escapar, por más que lo intentara. Así que, Guy cambió de opinión. Decidió destruir este mundo con una espada hecha por él mismo, para vencer al mundo y a su oscuridad. Según Guy, este mundo no tiene luz del sol. Lo que otros llaman luz del sol es solo una realidad diferente que ellos viven. Todos ven cosas diferentes. Así que, cuando su padre adoptivo fusionó a Shiryu con Guy, ¿qué es realmente Shiryu? Pues, esta arma no fue hecha por humanos, sino que fue creada por un dragón en la era Muromachi, en un templo lejos de la capital donde la gente adoraba los cuernos de dragón. Bueno, había un sirviente que se volvió loco y su esposa, y querían desesperadamente quedarse con los cuernos de dragón. Durante su viaje, terminaron abriendo la caja de Pandora, y de ella salió una luz dorada súper brillante, además de un gran dragón dorado, que se metió en el cuerpo de la mujer. En una noche de tormenta, dio a luz a un niño que tenía cuernos y escamas de dragón. Asustados, la pareja abandonó a su hijo, quien luego fue rescatado y tomado como aprendiz por un herrero. Con el tiempo, la hija del herrero se enamoró del chico con cuernos de dragón. En su lecho de muerte, el herrero le confió su hija al chico. El chico, que ahora era un herrero dragón, continuó con el negocio, y luego tuvo un hijo con su esposa, que no tenía rasgos de dragón. Cuando la fama del herrero dragón creció, un general que oyó hablar de él, le encargó un arma inigualable. El proceso de fabricación iba bien, hasta que llegó el momento de entregar el arma. El general insistió en que el herrero dragón le entregara el arma personalmente. Aunque él no quería, se vio obligado a obedecer la orden. Como era de esperar, cuando el herrero dragón se encontró con el general, le ordenaron de inmediato que se quitara la capucha.
Su apariencia de dragón sorprendió a todos. Creyendo que un monstruo había entrado en su territorio, el general ordenó inmediatamente su ejecución y la de su familia. Después de que su esposa e hijo fueran ejecutados, se descubrió que las espadas no podían herir al herrero dragón. Finalmente, la gente se rindió, lo arrojaron a un mar lejano. Pero sobrevivió y nadó hasta tierra firme. El herrero dragón se preguntaba si su existencia iba en contra de la voluntad de los dioses. Pensando en su familia perdida, tomó la terrible decisión de quemar el mundo hasta convertirlo en cenizas. Forjó 2 espadas demoníacas llamadas Shiryu. Acabó con su propia vida con la espada sombra, mientras que la espada real decapitó al general. Después de eso, ambas Shiryu desaparecieron, pero corrían rumores de que aparecerían cada vez que una figura poderosa fuera asesinada. Esta historia aterradora es la razón por la que Shiryu tiene una intención tan mortal. Ahora que sabe toda la verdad, Seiya comprende completamente a Guy, y decide esperar su regreso en casa. A la mañana siguiente, Guy vuelve a casa con Sayaka. Como el propio Guy quiere entrar en un mundo diferente, Seiya lo invita a unirse a Shoshidi, sintiendo que es la mejor opción para Guy. Mientras tanto, un joven noble de pelo blanco se prepara para salir de su casa, y él es el verdadero dueño de Shiryu. La persona que estuvo congelada durante 16 años finalmente ha despertado. Después de cumplir con la misión de la organización de eliminar a los Busoma, primero llevó a Guy a su antigua casa. Habían pasado muchos años, y la persona amada que una vez lo esperó ya no era la misma. En su mente, él nunca se había ido, lo que indicaba que su estado mental ya estaba afectado. Cuando ella fue a la cocina, Seiya aprovechó la oportunidad para sacar a Guy y explicarle por qué se había ido de casa inicialmente. Como muñecos de espada dominados por armas legendarias, eventualmente se transformarían en Busoma. Para retrasar esta transformación, su organización los congelaría criogénicamente, congelándolos en hielo, hasta que necesitaran su poder de nuevo. Para evitar convertirse en un Busoma y herir a la persona que amaba, Seiya eligió irse. Durante el sueño criogénico, él no envejecía, y el tiempo se detenía para él, pero no para su amada. Ella apoyó en silencio la decisión de Seiya sin preguntar sobre Shoshidi, confiando en él cuando la mayoría de la gente abandonaría a un monstruo así. Pero ella siempre esperó a Seiya. Para compensarlo todo, Seiya decidió enviar a Guy lejos por un tiempo para poder pasar tiempo a solas con su amada. Mientras Guy paseaba por ahí, un espectáculo llamó su atención. Una exhibición de un juego de lucha con espadas espirituales. En el evento, apareció en pantalla una chica de pelo azul llamada Midoriko. Era una crack en los juegos de lucha, nadie había podido ganarle. Pero por eso mismo, su vida se sentía aburrida y sin sentido. Bueno, mientras se iba al baño a descansar, el chico con el que acababa de competir se le acercó. El chico de gafas le dio las gracias a Midoriko porque un año antes ella le había ganado en un... Estuvo a punto de suicidarse. Sus compañeros de trabajo le echaron la culpa por problemas en la oficina, hasta que al final tuvo que renunciar. Pero un día, vio un combate de Midoriko en la tele, y eso le llamó la atención y le hizo sentir que el mundo no era tan malo. Inspirado, consiguió un nuevo trabajo y consideraba a Midoriko su heroína. Lamentablemente, a Midoriko no le importó la confesión de su fan, y encima le regañó por sus sentimientos unilaterales. Por la noche, de camino a casa, Midoriko se encontró de nuevo con el chico de las gafas. Molesta por la insistencia del chico, Midoriko, que ya estaba decepcionada con la vida, lo atacó con rabia, cambiando de la chica inocente que solía ser. Esta acción agresiva y real fue más emocionante para ella que jugar videojuegos, pero el chico de las gafas no pudo aguantar para siempre, y empezó a defenderse, golpeando a Midoriko una y otra vez sin intención de parar. Aunque eso significara dejarla llena de moretones e hinchada. Justo en ese momento, apareció el participante que antes había luchado con Miura, el portador de Flamberge. Esto rodeó el cuerpo humano mientras Flamberge volaba al lado de Midoriko y la guiaba para que la cogiera y luchara. Con Flamberge, Midoriko podía convertirse en una criatura más que humana. Gente inocente se convirtió en víctima, porque Midoriko estaba poseída por Flamberge. Solo se enfocaba en destruirlo todo, porque vivir así no era aburrido. Por suerte, Guy llegó justo a tiempo y se transformó al instante, usando el poder de la espada demoníaca Shiryu para luchar contra Midoriko. Mientras tanto, el cuartel general de Shoshidi se dio cuenta de ellos y de inmediato ordenó a Seiya que ayudara. Midoriko, dándose cuenta de que no podía ganar,
huyó de la escena al instante. No te acerques a chicas jóvenes por ahí sin más, porque quién sabe, detrás de su apariencia linda, podrían tener un lado loco. En ese momento, dos chicos tontos detuvieron a Midoriko, pidiéndole que los atendiera. Pero, para su sorpresa, Midoriko se levantó la ropa ella misma, y acabó con uno de los chicos de un solo ataque. El otro chico corrió gritando pidiendo ayuda, pero Midoriko lanzó fuego de nuevo y lo convirtió en cenizas. Después, dos personas inocentes estaban en peligro, pero por suerte Gai llegó justo a tiempo para bloquear el ataque. De repente, un chico de pelo blanco gritó el nombre de Shiryu, sorprendiendo a Gai. Cuando Gai le preguntó quién era, Midoriko lo atacó con un cuchillo, pero huyó después de unos cuantos ataques. Luego, un hombre con una espada demoníaca apareció de entre las llamas furiosas. Este hombre era el ex comandante de Shoshidi, Miura, que podía destruir varios tanques con un solo corte de su espada, Chulkin. Pues, las tropas humanas no podían vencer a Miura, así que un helicóptero desplegó una unidad mecánica especial. Miura atacó de nuevo, pero esta vez su ataque fue repelido súper fácil. La unidad mecánica sacó sus espadas y empezó una pelea intensa con Miura, pero lamentablemente fueron derrotados en segundos. La situación se puso súper grave, y la tarea de vencer a Miura recayó en los otros portadores de espadas demoníacas. Cuando Gai y su amigo llegaron al campo de batalla, las tropas humanas ya habían sido masacradas por Miura, que todavía estaban bien y no habían usado el poder Busoma. Después de unos gritos entre ambos bandos, de repente apareció un símbolo dorado en la frente de Seiya, y sacó su arma divina, el Chakram. Al instante, ambos desataron una presión increíble, listos para una batalla entre Busoma y los muñecos de espada. Antes de que comenzara la pelea, Seiya le hizo una seña a Gai para que se retirara, y le recordó el trato que habían hecho recientemente. Mientras se dirigía al campo de batalla, Seiya sintió que pronto sería dominado por el Chakram, y convertirse en un Busoma sediento de sangre. Le hizo prometer a Gai que lo mataría si perdía la cabeza, y luego se transformó. Cuando comenzó la batalla, Miura lanzó un ataque de espada hacia Gai, pero Gai lo desvió rápidamente con su espada demoníaca. Al mismo tiempo, Seiya lanzó varios anillos de luz hacia Miura, pero Miura los neutralizó fácilmente. Miura luego lanzó un poderoso ataque contra Seiya. Como usuario veterano de la espada demoníaca durante más de una década, Miura había dominado su arma, Yotgen, a la perfección. Seiya estaba a la defensiva, recibiendo ataques sin parar. Pero, vio que Miura dudó un poquito al atacar. Bueno, Seiya aprovechó ese momento y con la ventaja de tener más círculos de luz, finalmente pudo detener a Miura. Pero justo cuando Seiya iba a dar el golpe final que podría ser fatal, de repente su espada demoníaca se descontroló, con acento agudo. Miura logró escapar del círculo de Chakram y le devolvió un contraataque súper fuerte a Seiya. Para terminar la pelea rápido, Miura se transformó en Busoma, listo para derrotar a Seiya de una vez por todas. Por suerte, Gai se metió. Enfrentando el increíble poder de Miura, ahora la opción lógica era pelear 2 contra 1. Aprovechando la oportunidad, Seiya lanzó un montón de anillos de luz hacia Miura, dándole a Gai la chance de atacar con más fuerza. Su pelea se volvió más intensa, con Seiya y Gai atacando desde dos lados. De repente, apareció una figura misteriosa en el campo de batalla, conocido como el Busoma más fuerte que jamás haya existido, llamado el Ángel de la Muerte desde el principio de la civilización humana. Su poder superaba por mucho a todos los Busoma anteriores. Cuando llegó el segador Grimm, Seiya supo al instante que no tenían ninguna oportunidad. Ya estaban gravemente heridos de la batalla anterior y no podían escapar, así que tuvieron que enfrentarse a Grimm. La diferencia de poder era súper obvia, y era imposible que Seiya y Gai ganaran, especialmente porque la condición de Gai era cada vez más inestable. Poco a poco estaba siendo controlado por Shiryu y casi se convierte en un Busoma. Como era de esperar, después de unos cuantos ataques de Grimm, el deseo de matar de Gai se hizo más fuerte. Incluso cuando Seiya intentó sellar a Shiryu dentro de Gai, todo parecía inútil. Todo esfuerzo fue en vano. Gai ya estaba completamente poseído por la espada demoníaca Shiryu, transformado en un Busoma sediento de sangre. En un momento crítico, Seiya detuvo el ataque de Gai con su propio cuerpo. Su momento de furia estaba a punto de llegar. En este punto, el alma de Seiya cayó en la oscuridad, completamente dominada por el Chakram y se convirtió en un Busoma. Desde que existen los humanos, las armas siempre han sido herramientas de trabajo que sufren. Pero ahora,
esta era de esclavitud finalmente está por terminar. Durante siglos, las armas manchadas con sangre humana adquirieron vida propia. Aprovechándose de la tristeza y la desesperación de los humanos, estas armas entraron en cuerpos que tenían un fuerte deseo de matar, convirtiéndose en Busoma. Liderados por Grimm, estos Busoma ahora están listos para anunciar la extinción de la humanidad. En la última gran batalla entre los muñecos de espada y los Busoma, Seiya, completamente poseído por el Chakram, y el segador Grimm, ambos desaparecieron. A Gai, que estaba gravemente herido, lo llevaron de vuelta a Shoshiri para examinarlo más a fondo. Su estado físico no era tan grave, pero sus valores sanguíneos superaban el límite de seguridad, lo que lo hacía propenso a convertirse en un Busoma sin control. Así que Gai, que estaba en un punto crítico, debía ser puesto en sueño criogénico de inmediato. La verdad es que Gai estaba súper indeciso con esta decisión, porque todavía no había cumplido su promesa a Seiya. Pero, debido a su condición actual y al efecto del gas sedante, finalmente se rindió, aunque en realidad no quería. Siguiendo las órdenes del comandante, Gai fue forzado a entrar en sueño criogénico. Pero, las cosas a menudo no son como esperamos. Bajo el control de Chakram, Seiya, ahora convertido en un Busoma, lanzó un ataque masivo contra las ciudades humanas. El comandante pretendía enviar muñecos de espada al campo de batalla, pero las autoridades de Shoshiri se negaron, y en su lugar despertaron a Gai de su sueño criogénico. Pensaron que no tenía sentido enviar más muñecos de espada, ya que Seiya se había transformado completamente en un Busoma. Creían que la única forma de tener una oportunidad era dejar que Gai también se convirtiera en un Busoma, algo así como combatir el fuego con fuego. Gai buscó rápidamente a Seiya. Siguiendo su acuerdo inicial, Gai desenvainó de inmediato la espada demoníaca Shiryu. Pero resultó que Seiya, ahora un Busoma, era mucho más fuerte, y Gai no era rival para él. La situación parecía una derrota total para Gai. Mientras Seiya continuaba atacando, el Shiryu dentro de Gai se activó, llenando su mente con el deseo de matar. Recordando el sacrificio de Seiya, Gai sabía que ser consumido por Shiryu haría que el esfuerzo de Seiya por sellarla fuera en vano. Así que, aunque le dolía muchísimo, Gai siguió intentando resistir los feroces ataques de Seiya. Finalmente, al no tener otra opción, Gai se adentró en la oscuridad y se transformó en un Busoma. Ahora, comenzaba la batalla entre dos Busoma. Cuando Seiya se descuidó, Gai le clavó su espada. Ahora Gai había cumplido la promesa que le hizo a Seiya, logrando finalmente que su alma inquieta encontrara la paz. Después de recuperar la conciencia, Gai volvió a casa y abrazó a Sayaka. Unos días después, el cuerpo de Gai se había recuperado por completo, pero la llamada de Shiryu dentro de él persistía, causándole un gran dolor. Gai se encerró de nuevo, a pesar de que Sayaka seguía dándole ánimos. No podía escapar del oscuro temor de que algún día se convirtiera en un Busoma y matara a las personas que amaba. Una noche, Gai tomó una decisión difícil. A la mañana siguiente visitó la tumba de su madre y le abrió su corazón. Ahora entendía por qué su madre había elegido terminar con su vida, para proteger a las personas que amaba. Gai luego dedicó toda su energía a forjar una espada y le dio el arma terminada a Sayaka, esperando que pudiera protegerla. Gai pasó unos días llenos de recuerdos y felicidad con su padre adoptivo y Sayaka. Una vez que todos sus preparativos estuvieron listos, llegó el momento de que Gai llevara a cabo su decisión. Gai fue a una azotea, sacó una daga y separó la parte protésica hecha por Shiryu de su cuerpo. Luego, caminó hasta el borde de la azotea. Para evitar convertirse en un Busoma y no herir a las personas que amaba, Gai saltó de la azotea, eligiendo terminar con su vida. Una mujer se ahorcó en el bosque, muriendo trágicamente. Años después, su hijo, entendiendo la profundidad del sacrificio de su madre, siguió el mismo camino. Sayaka presenció la escena y se desmayó por la conmoción. Afortunadamente, un hombre llamado Kazumo apareció y salvó al joven que quería suicidarse. Después de unos días, el joven, Gai, ya se había recuperado por completo. Hoy, su salvador quería darle un regalo, una prótesis de pierna de madera, pero Gai no le agradeció nada a Kazumo, y en cambio, lo culpó por haberle salvado la vida. Himiko, la chica que estaba parada no muy lejos, le sugirió a Kazumo que no armara un escándalo innecesario. Le dijo a ese Gai desagradecido que su grupo, Gabi, había estado luchando en secreto contra los Busoma. Gai fue el primero en convertirse en Busoma, y aún así pudo separarse de su arma, lo que demostraba que era único.
Aunque Gai se había quitado la prótesis de Shiryu, Himiko todavía podía ver que había un demonio dentro de él. Aunque no estaba segura de lo que pensaba Gai, esperaba que no volviera a buscar la muerte. Destruir su cuerpo no salvaría su alma. Para cumplir su deseo, Gai debía vivir como si ya estuviera muerto, lo que eliminaría por completo al demonio dentro de él. Este concepto de vivir como si estuviera muerto es el núcleo de la organización Gabi y su práctica llamada Holo Kenpo. El evento de artes marciales de hoy revelará gradualmente lo que Gabi persigue. Por el duelo que se está llevando a cabo, es muy obvio que su objetivo es luchar hasta el empate, atacando y defendiendo en equilibrio. Entonces, la idea del Holo Kenpo no es pelear de verdad, sino más bien observar los movimientos del oponente y sincronizarse con ellos hasta alcanzar un estado de vacío. Bueno, Himiko es la segunda persona en los 300 años de historia de la organización que ha logrado dominar esta esencia. Cuando Himiko tenía 9 años, su padre, que en ese momento era el líder anterior, creyó que ella ya había entendido la verdadera esencia, y le dio la joya que simbolizaba el liderazgo del clan. Desde entonces, Himiko logró alcanzar el estado de vacío y se convirtió en lo que la gente llama un Buda viviente. Pues, el cuerpo de Himiko es increíble, tiene 21 armas malditas, incluyendo espadas demoníacas, que consiguió de los Busoma que ha derrotado. Normalmente, Himiko se convertiría en una muñeca de espada o en un Busoma, o las armas la matarían. Pero, para Himiko, esas armas no le afectan en absoluto porque ella es como una funda para todas las armas. Para ser una funda, una persona debe poder alcanzar un estado de vacío, como el interior de la funda de una espada. Bueno, para ayudar a Gai, Himiko le enseñará un entrenamiento especial que no tiene que ver con el Holo Kenpo, sino que le enseña a enfrentar sus problemas internos. Este lugar se llama el Reino del Fuego Kármico, donde se pone a prueba el destino de Gai. Si Gai logra salir del círculo de velas, el entrenamiento termina. Pero, esta tarea que parece fácil resulta ser súper difícil para él. Cuanto más se acerca Gai al fuego, más fuerte se vuelve el fuego debido a la reacción con sus profundos problemas kármicos. Por suerte Himiko interviene, clava su mano en el cuerpo de Gai para tomar su chi, y así Gai puede calmarse. Luego, Himiko absorbe el chi de Gai en su propio cuerpo, intentando purificar esa esencia maligna. Poco después, Kazuma le dice a Himiko que su fuego maligno es demasiado fuerte, y que si siguen manteniendo a Gai y Gabi, podría ocurrir un desastre. Intenta convencer a Himiko de que acabe con Gai ahora mismo. Pero Himiko se niega de inmediato, porque el objetivo de Gabi es derrotar a los Busoma y salvar a la humanidad. Personas como Gai, que llevan una carga pesada, son precisamente las personas que deben salvar. Este lugar no es solo para entrenar, sino también un templo sagrado para salvar a la humanidad. Al día siguiente, Himiko y Gai están teniendo una charla seria, y gracias a eso, Himiko descubre por qué Gai intentó suicidarse. Resulta que Gai no quería huir de sus problemas. Desde que nació, su destino ha estado ligado a Shiryu. Pensó que si moría, podría romper esa conexión y no habría más gente inocente afectada por su culpa. Después de saber la verdad, Himiko comenzó a aceptar de verdad a Gai, y poco a poco empezó a nacer un sentimiento de afecto entre ellos. Pero, resulta que este momento fue visto sin querer por Kazumo, el subordinado de Himiko. Después de eso, Kazumo se acercó a Himiko y le advirtió que su habilidad para guardar tantas armas dentro de su cuerpo provenía de su naturaleza sin sentimientos, sin amor ni odio. El líder anterior dijo que el amor es una emoción muy peligrosa, y que no debería reemplazar el estado de no sentir nada, pero a Himiko no le importó la advertencia bien intencionada de Kazumo, porque estaba súper segura de que no tendría sentimientos románticos por Gai. Mientras tanto, el duelo de Busoma organizado por el Ángel de la Muerte Grims se desarrollaba con intensidad. Grims predijo que la humanidad se extinguiría pronto, y veía este mundo como un campo de batalla para que los Busoma compitieran. Pero todavía faltaba un detonante: la llegada del dios de las armas, que era crucial para la destrucción de la humanidad. Bueno, el paradero de este dios seguía siendo un misterio para los Busoma. Con la guía de Phoenix, un Busoma oprimido finalmente llegó a Gabi. Por suerte, Gai apareció justo a tiempo para evitar que Kazumo matara a ese Busoma. El Busoma finalmente recuperó la conciencia y volvió a ser humano. Bueno, pues Lady Himiko encontró justo la oportunidad perfecta para espantar a ese Fénix. Luego, un abuelito con gafas de repente sacó una espada larga y se la clavó a un hombre.
para que la espada pudiera absorber sangre humana. Y en un instante, el cuerpo de ese hombre empezó a convulsionar como loco y logró soltarse de sus ataduras. Bajo el control de esa espada demoníaca, perdió la conciencia y se dirigió directamente al lugar al que tenía que ir. Llegó a una iglesia, donde había un monstruo Busoma lastimando a una chica inocente, y su hermano no podía hacer nada para ayudarla. Por suerte el destino intervino. Influenciado por la espada demoníaca Shiryu, un joven de pelo blanco escuchó su llamada y finalmente aceptó la oferta de Shiryu de que lo poseyera. Así se convirtió en un muñeco de espada que podía usar el poder de la espada demoníaca. De inmediato, el joven luchó contra el Busoma. Con el increíble poder de Shiryu, el Busoma fue derrotado fácilmente. Pero después, el joven quedó agotado y se desmayó. Pero, la expresión en el rostro de su hermana indicaba que la situación no era tan simple. Mucho después, en la base de Shoshidi, el joven llamado Shin finalmente despertó. Pero, la voz de la espada demoníaca Shiryu no paraba de incitarlo a matar, haciendo que Shin sufriera mucho. Luego, apareció un anciano con gafas, que resultó ser el padre biológico de Shin. El comandante le explicó a Shin que una vez que un arma absorbe mucha sangre humana, adquiere vida propia. Estas armas vivientes luego poseen a los humanos y finalmente, los convierten en Busoma. La organización Shoshidi ha estado luchando contra los Busoma durante mucho tiempo, y el padre de Shin los ha ayudado mucho con grandes donaciones. Hace unos años, la familia de Shin se fue de vacaciones junta y eran muy felices. Pero, inesperadamente, fueron atacados de repente en el camino. En un ataque brutal por parte de los Grimm, la madre de Shin fue asesinada cruelmente, dejando un profundo trauma en los sobrevivientes. Debido a esa tragedia, el padre de Shin siguió apoyando a Shoshidi. Ahora, Shin estaba poseído por la espada demoníaca Shiryu, y estaba a punto de perder la conciencia, convirtiéndose en un Busoma despiadado. Para salvar a su hijo, su padre decidió probar una tecnología nunca antes probada para extraer a Shiryu del cuerpo de Shin. Según su padre, su hijo se convertiría inevitablemente en un Busoma, lo que era como estar muerto. Así que, si había una oportunidad de devolver a Shin a como era antes, su padre estaba dispuesto a correr el riesgo con esta tecnología experimental. Se podría decir que estaba usando a su hijo como un conejillo de Indias. Afortunadamente, el experimento para extraer la espada demoníaca de Shin tuvo éxito, y parecía haber vuelto a la normalidad. Pero, mientras lo revisaban más a fondo, la idea de matar volvió a aparecer en la mente de Shin. Se suponía que la espada demoníaca ya había sido eliminada. Después de la revisión, cuando Shin salió de la habitación, sintió una llamada de otra espada demoníaca, y sin darse cuenta, caminó hacia el almacén de armas. La espada que llamaba a Shin resultó ser la prótesis de Shiryu que Gai se había quitado antes. Controlado por esa espada, Shin escapó llevándose esta arma legendaria. Resultó que la Shiryu que Shin tomó era la espada sombra que Gai solía tener, y la que acababa de tomar era la espada Shiryu original. ¿Será que hay una conexión secreta entre estas dos espadas? Con la situación cada vez más crítica, el comandante ordenó la captura inmediata de Shin. Pero, de repente el padre de Shin detuvo a todos porque resultó que todo lo que había pasado era parte de un plan que él y los altos mandos habían organizado a propósito. Controlado por la espada sombra, Shin llegó rápidamente a Gabi e intentó devolvérsela a su dueño original, Gai. Shin le contó todo a Gai antes de desmayarse. Sin pensarlo dos veces, al darse cuenta de que él y Shiryu estaban unidos por el destino y no podían romper esa conexión pasara lo que pasara, Gai se sintió completamente impotente. Así que, arrojó a Shiryu al río, decidido a cortar todos los lazos con ella. Pero, aunque la idea sonaba bien, la realidad a menudo no es tan bonita como la esperanza. Cuando regresaron a Gabi, encontraron el suelo lleno de cadáveres humanos, obra de un hombre controlado por una espada demoníaca. El hombre luego atacó a Gai y a su grupo. En pánico, Gai le dijo a Shin que bajara corriendo de la montaña porque su pierna de madera se rompió al instante. Luego, el hombre se convirtió en un Busoma, y Kuromaru se transformó para proteger a Gai. Pero, el poder del enemigo era increíble, y derrotó fácilmente a Kuromaru, hasta que Kuromaru volvió a su forma humana. En ese momento crítico, los miembros de Gabi llegaron justo a tiempo para rodear al Busoma, y bajo las órdenes de Kazumo, intentaron crear un hechizo de contención. Ninguna técnica humana funcionó contra el feroz ataque del Busoma. Imagínate,
todos estaban a punto de ser masacrados por el Busoma, y al final Guy se vio obligado a pedir ayuda a Shiryu. Pero en ese momento, Guy ya estaba completamente poseído por Shiryu. Es cierto, se volvió súper fuerte pero perdió la conciencia, y se convirtió en una máquina de matar, que solo sabía cómo masacrar. En un instante, Guy derrotó a Kazumo, y luego desapareció junto con el Busoma que huía. Su líder, Himiko, llegó a la escena más tarde. Estaba súper confundida por lo que había pasado. ¿Qué podía hacer ahora? Con solo una mirada, el joven se quedó rígido como una estatua. Luego, Guy de repente desprendió un aura maligna que confundió a Kuromaru. Después de eso, un camionero que vio a Guy desde atrás y fue controlado por Shiryu, se acercó. Con Kuromaru persiguiéndolo a medias, se dirigieron al centro de la ciudad, lleno de gente. Apenas llegaron a las calles concurridas, el conductor ya inconsciente agarró una barra de hierro y empezó a atacar a la gente a su alrededor. Los demás huyeron aterrorizados, pero antes de que pudieran llegar lejos, también fueron controlados y convertidos en zombies sin mente a los que les encantaba matar. Bajo la influencia de este poder maligno, el odio profundo dentro de los humanos salió a flote, convirtiendo toda la ciudad en un caos total. Al mismo tiempo, otra ciudad fue atacada por Shulkin. Shoshidi decidió enviar muñecos de espada para luchar. 3 portadores de espadas fueron despertados de su sueño criogénico para enfrentarse al Busoma. Desafortunadamente, aunque eran portadores de espadas, eran mucho más débiles que un Busoma que ya había alcanzado su máximo poder. Aunque usaron todas sus habilidades y movimientos de espada geniales, no pudieron vencer a Zolwyn. Por suerte, en el momento justo, la comandante Kyoka de Shoshidi le disparó una bala especial al enemigo. Apenas entró la medicina, el Busoma perdió al instante su poder para luchar. Esta era un arma especial diseñada específicamente para los Busoma. Esta arma puede separar la espada demoníaca de la persona que la posee. Miura, que estaba controlado por Shulkin, finalmente recuperó la conciencia y reconoció a la mujer que tenía delante, que resultó ser su propia hija. Era la primera vez que se reunían después de 16 años. Kyoka abrazó a su padre de inmediato, pero el momento feliz no duró mucho. De repente, llegaron soldados humanos y le ordenaron a Kyoka que se alejara de Miura. Por suerte, Kyoka explicó rápidamente que había usado una medicina especial para devolverle la conciencia a su padre, así que los soldados bajaron sus armas. Mientras estaban de camino de regreso a la organización Shoshidi, Kyoka tenía muchas cosas que contarle a su padre, pero de repente hubo un cambio de planes. Los soldados recibieron instrucciones de los jefes de la organización, así que se detuvieron en una zona desierta. Aunque Miura ya no estaba bajo el control de Zolwyn, los líderes de Shoshidi todavía lo veían como un traidor a la organización. Para las autoridades, Miura, que conocía muchos secretos de Shoshidi, no podía seguir con vida. Así que no había otra opción. Kyoka y Miura tenían que luchar. Por suerte, como comandante, a Kyoka no le costó mucho enfrentarse a unos pocos soldados. Pero Miura, como todavía estaba encadenado, no pudo esquivar los disparos de los soldados. Mientras Kyoka revisaba sus heridas, de repente Miura le hizo una seña para que se alejara rápidamente. Resulta que la medicina que supuestamente funcionaba contra los Busoma, solo era temporal, y no podía separar de verdad la espada demoníaca de su dueño. Zolwyn, después de recuperar el control, simplemente lo ignoró y continuó con su alboroto. Mientras tanto, Kyoka nunca pudo volver a reunirse con su padre. Por otro lado, el ángel de la muerte, Grims, estaba encantado de ver a los humanos acercarse cada vez más a la destrucción mientras escuchaba sus gritos de miedo y desesperación. Grims también reconoció a Guy, poseído por la espada demoníaca Shiryu como el legendario dios acorazado. Pero, ¿es eso realmente cierto? Grims cree que un terror sin precedentes está a punto de llegar a la humanidad. Nadie puede detener el avance del dios acorazado. Los humanos, débiles e indefensos, ciertamente no pueden luchar contra su destino de destrucción. Cuando era pequeño, presenció una escena horrible en la que su futura madrastra asesinó cruelmente a su madre biológica para ascender de estatus. Aunque el niño le contó a su padre lo que vio, todos lo tomaron como palabras de un niño. Nadie escuchó realmente sus palabras. La mujer se aprovechó de la tristeza de su padre y rápidamente se convirtió en su madrastra. Esto hizo que el niño la odiara muchísimo. Había una chica de pelo corto cerca que sentía mucho su sufrimiento porque ella también creció en una familia llena de odio. Había otra chica que también tenía un trauma infantil muy profundo. La razón por la que estos 3 niños estaban juntos es porque eran sujetos de investigación de Shoshidi.
Les inyectaron la esencia de armas que tenían vida, convirtiéndolos en algo más que simples humanos. La pulsera que llevaban podía afectar a las células de los astrocitos humanos. Los niños normalmente seguían pensando de forma racional, pero si se les quitaba la pulsera, se transformaban en monstruos que actuaban por instinto. Sin embargo, todavía no eran completamente Busoma. Shoshidi seguía apoyando al hombre para que continuara con su investigación. Estos niños se convirtieron en sujetos de investigación principalmente por sus pasados trágicos. Sobrevivieron no por amor, sino por un odio profundo, que resultó ser crucial para el experimento. El odio se convirtió en el puente entre los humanos y los Busoma. Para que los niños no olvidaran su odio durante su larga estancia en el hospital, esa persona a menudo les reabría sus heridas emocionales. Después de que salió de la sala de control, apareció una chica. Era una Busoma controlada por una espada malvada. Luego, Midoriko mató a una enfermera, se puso su uniforme y se llevó a una niña llamada Rie. Poco después, la noticia de que Rie, su hermana, había sido secuestrada llegó a oídos de su hermano. Sabiendo que el secuestrador era un Busoma, un monstruo al que no podía enfrentarse solo, Shin le pidió ayuda a Kuramaru para encontrar a Gai, el único con el poder para luchar contra los Busoma. Cuando finalmente encontraron a Gai, y vieron que todavía estaba vivo, Sayaka corrió a abrazarlo. Shin le explicó la situación, y como ya le había devuelto la espada Shiryu a Gai, Gai aceptó ayudar sin dudarlo. Mientras tanto, Rie despertó de su desmayo, y se reveló que Midoriko la capturó con un propósito específico: atraer a su hermano que todavía estaba dormido. De repente, ocurrió algo inesperado. La pulsera de Rie se rompió, haciéndola perder la razón y convertirse en un monstruo impulsado por el instinto de matar. Una feroz batalla se desató entre ambas. Cuando la batalla llegó a un punto muerto, Shin y sus amigos llegaron justo a tiempo. Rie, que ya había perdido la razón, rompió una ventana y escapó. Al ver al portador de la espada demoníaca Shiryu dentro de Gai comenzó a moverse, transformándolo. Sin poder creer lo que sucedía, Sayaka corrió frente a Gai, esperando poder devolverle la conciencia, pero en su lugar fue apuñalada y cayó en un charco de sangre. Al mismo tiempo, Midoriko se transformó en un Busoma y se enzarzó en una feroz batalla con Gai. Al ver a Sayaka casi muerta, Shin se sintió súper triste. La voz de Shiryu dentro de él, que le decía que matara, no paraba de sonar en su cabeza, y al final, Shin también fue influenciado por la espada. Mientras Gai y Midoriko peleaban, Shin atacó sigilosamente por la espalda, y acabó con la vida de Midoriko de un solo tajo. Ahora, con Gai sosteniendo la Shiryu más débil y Shin la más fuerte, su gran batalla estaba a punto de comenzar. Pero, Gai volvió a su forma humana, porque tenía otra misión más importante por ahora. Se fue rápidamente del lugar. Pero pronto, el duelo entre la luz y la oscuridad para decidir quién es el verdadero dios acorazado se revelará. El cuerpo de esta chica ha sido modificado especialmente, por lo que puede curar heridas rápidamente. Pero esto no siempre es bueno, porque si se le quita la pulsera que lleva, perderá la razón al instante, y se convertirá en un monstruo sediento de sangre al que le encanta matar. Hoy, el estado mental de Rie está tan mal que su pulsera se rompió. Aunque ya les había dicho a sus amigos que huyeran rápido, ya era demasiado tarde. En un instante un niño fue mordido y Rie le rompió el cuello. Otra chica perdió la cordura porque su pulsera también se rompió. Pero antes de que se transformara completamente en un monstruo, Rie la mató cruelmente. El doctor que estaba detrás de escena se sorprendió mucho y rápidamente sacó un arma de un cajón. Pero un arma normal no funciona contra Rie. Al final, el doctor también encontró su propia muerte. Al ver morir al doctor, Rie lentamente comenzó a recordar lo que acababa de suceder, lo que la entristeció mucho. Shin, que llegó tarde y vio a dos niños tirados en un charco de sangre, pensó erróneamente que era obra de un Busoma. Buscando apresuradamente a su hermana Rie, Shin siguió el rastro de sangre fuera del hospital. Gai, atraído por el olor a sangre y el caos, también encontró a Rie, que ya se había convertido en un monstruo. Rie intentó luchar, pero finalmente cayó por un golpe de Gai. En ese momento, Rie recuperó la conciencia y volvió a transformarse en humana. Cuando Gai iba a acercarse a Rie para averiguar qué había pasado, Shin llegó justo a tiempo para detenerlo. Recordando a Sayaka gravemente herida por culpa de Gai, y viendo a su hermana Rie ahora en el suelo, Shin sacó la espada demoníaca Shiryu para desafiar a Gai. Pero,
Aunque Shin ya estaba poseído por la espada demoníaca, su poder aún no había despertado por completo y sabía muy bien que todavía no podía vencer a Guy. Mientras tanto, Ri recuperó la conciencia, y para no perder la razón y lastimar a la gente que quería, corrió hacia el bosque. Shin abandonó de inmediato la idea de luchar contra Guy y corrió tras Ri. Pero, Ri evitaba a propósito a su hermano, así que no era fácil encontrarla. Además, la posición de Shin también era peligrosa, porque en poco tiempo podría tener la mala suerte de tener que matar a su propia hermana. Pero, precisamente esta situación es la que despertará todo el poder de la espada demoníaca Shiryu dentro de él. Su hermana se convirtió en un monstruo feroz, sin que su hermano lo supiera. Al mismo tiempo, apareció un Busoma en la ciudad, buscando venganza por haber perdido a su único amigo. Cuando Shin llegó con la espada demoníaca Shiryu, el Busoma llamado Kuromaru lo reconoció y volvió a convertirse en humano. Para ganarse el apoyo del joven, Shin comenzó a engatusarlo con palabras, ofreciéndole una amistad verdadera. Continuó manipulando a Kuromaru, diciendo que para salvar a Guy, debía derrotarlo de inmediato, porque Guy estaba siendo controlado por un monstruo. La única forma de ayudar a Guy era derrotar al demonio que lo poseía. Pero, la intención de Shin era puramente egoísta. En realidad no quería salvar a Guy, pero Kuromaru no lo sabía, y cayó en la trampa de Shin. Mientras tanto, en el centro de mando de Shoshidai, los jefes comenzaron a sospechar del padre de Shin, Mitoba. Resultó que había estado manipulando en secreto la medicina que Shoshidai desarrollaba para luchar contra los Busoma. Al principio, la medicina parecía reducir la naturaleza demoníaca en los Busoma, haciéndolos parecer más humanos según las métricas. Pero, su naturaleza maligna se dispararía después de eso, manteniéndose súper alta, y como que se convertiría en un detonante para los Busoma. Matoba creía que los Busoma eran el futuro de la humanidad. Así que, como los humanos dependen tanto de las armas para sobrevivir y avanzar, con el tiempo se fusionarían con ellas. Matoba argumentaba que esta era una evolución lógica que daría lugar al nacimiento de los Busoma. Después de años de servir a los humanos, Matoba llegó a la conclusión de que los humanos son como una enfermedad incurable, dominados por emociones inútiles como la confusión, dolor, tristeza y miedo. Según él, convertirse en un Busoma liberaría completamente a los humanos. Pero sus ideas extremas claramente no eran aceptables para los líderes. Desafortunadamente, no solo no pudieron hacer nada contra Matoba, sino que también terminaron siendo asesinados por los asesinos que él envió. En otro lugar, Guy, que ahora se había convertido en un Busoma, estaba luchando contra otro Busoma. A pesar de los esfuerzos de su enemigo, no pudieron derrotar la nueva forma de Guy. Himiko, la líder de Gabi, llegó justo a tiempo, y sintió el peligro de inmediato. Primero, logró arrebatarle las armas dobles al Busoma y absorberlas en sí misma. Pero, el gran poder de las armas dobles era demasiado para Himiko, que era una humana normal, así que no pudo seguir luchando. Mientras tanto, Shin intentó atacar sigilosamente pero fue fácilmente detenido por Guy. Shin luego le hizo una señal a Kuromaru para que detuviera rápidamente las malas acciones de Guy. Pero, Kuromaru dudó, no se atrevía a lastimar a su propio amigo. Al ver eso, Shin se molestó mucho, sintiéndose traicionado por Kuromaru. Y atacó a Guy de nuevo, pero de repente apareció Sayaka, y recordó el momento en que ella, bajo la influencia de la espada demoníaca Shiryu, le cortó el brazo a Guy. Sayaka se sentía muy arrepentida con Guy. Esta escena volvió loco a Shin. A pesar de haber sido atacado previamente por Guy, y a pesar de haber dado su propia sangre para salvar la vida de Sayaka, no podía entender por qué todos lo abandonaban. A punto de caer, Shin estaba rodeado de emociones negativas. Guy se preparaba para acabar con Shin, pero de repente apareció su hermana. Shin estaba luchando con todas sus fuerzas contra Guy para salvarse del peligro en el que se encontraba. Pero en medio de la batalla, Shin no se dio cuenta de que se estaba enfrentando a su hermana a la que tanto quería. En cambio pensó que ese monstruo la había secuestrado. En el caos, Shin atacó accidentalmente a su hermana con su espada. Una vez que su hermana Rie volvió a su forma humana, Shin comprendió el terrible error que había cometido. Pero ya era demasiado tarde. Traicionado por un amigo, traicionado por su novia, y viendo la trágica muerte de su hermana, Shin estaba completamente destrozado. En ese momento, el poder de la espada demoníaca dentro de él despertó, preparándose para una batalla épica con Guy que podría explotar en cualquier momento. Durante una pausa en la lucha entre Guy y Shin,
Kuramaru se llevó a Rie del campo de batalla. Mientras tanto, Sayaka usó la daga protectora que le dio Gai para apuñalarlo por la espalda, pensando que era la única forma de hacerlo reaccionar. Al mismo tiempo, el Yotgen de Miura llegó y ayudó al herido Gai a escapar. Grims apareció de repente y le dijo a Miura que se retirara rápidamente, explicando que el poder de las dos espadas Shiryu debía estar en sintonía primero para que el dios armado pudiera aparecer. Tenían que esperar el momento adecuado. Después de eso, Himiko se llevó a Sayaka y curó sus heridas. Al día siguiente Miura fue al templo del monje, con la intención de armar un escándalo, pero en su lugar le cortaron el brazo con una espada llamada Mikazuki, hecha de acero divino. Porque, si existen espadas demoníacas en este mundo, también debe haber un poder divino para contrarrestarlos. Armas como Mikazuki son simples y puras, sin mancha y solo llenas de emociones humanas. Así que, el deseo de Miura de matar no era rival para la pureza de Mikazuki. Aunque Miura perdió el duelo, absorbió a Mikazuki en su cuerpo y fue a encontrarse con Grims. Confundido, Miura quería saber qué quería decir Grims con lo del dios armado. Pero Grims estaba un poco reacio a contar más, y sintiendo la duda de Miura para matar, él acabó con su vida de un solo tajo. Mientras tanto, Shin fue al cuartel general de Shoshidi, donde se revelaría la razón detrás de las acciones de su padre. Resultó que Grims había matado a la madre de Shin, lo que hizo que el padre de Shin temiera y odiara a los Busoma. Para entender qué era un Busoma, comenzó a relacionarse con la organización Shoshidi. Pero, pronto se dio cuenta de que cuanto más aprendía sobre los Busoma, más no podía negar sus sentimientos. Comenzó a admirar a los Busoma por su violencia pura y su presencia imponente. Creía que el mejor amor que podía darles a sus hijos era convertirlos en Busoma. Vio potencial en Shin y en su hermana, Rie. La trágica muerte de su madre ya había plantado odio en ellos. Aunque el experimento para convertir a Rie en un Busoma artificialmente falló, aún así ayudó a que Shin se desesperara más y destruyera sus esperanzas humanas, lo que finalmente lo convirtió en un Busoma, y lo liberó de la debilidad del alma humana. Ahora, nada podía entristecer a Shin, ni siquiera la muerte de su padre. Por otro lado, Gai, que ya había vuelto a su forma humana, experimentó un camino muy diferente. Buscó a Himiko y le pidió que lo matara directamente, pero Himiko se negó. Después de eso, Gai y Sayaka hablaron hasta que Shin llegó y los atacó. Shin apuñaló a Gai y se llevó a Sayaka. Cuando Gai despertó, a pesar de que Himiko intentó detenerlo, Gai seguía queriendo salvar a Sayaka. Con el corazón apesadumbrado, Himiko cuidó las heridas de Gai. Después de que Gai se fue, Himiko se puso a llorar sin parar, mientras las espadas demoníacas dentro de ella se liberaban. La cantidad de espadas que podía llevar se debía a su naturaleza cruel y fría, pero sus nuevos sentimientos por Gai le quitaron la fuerza para mantener esas espadas selladas. Finalmente, Kazumo abrazó a Himiko con fuerza mientras enfrentaban la muerte juntos. Después de una larga espera, la batalla entre Shin y Gai finalmente estalló, una batalla entre la luz y la sombra para determinar al verdadero dios armado. Mientras luchaban ferozmente, Grims, que había estado observando todo el tiempo, se molestó mucho porque ni Shin ni Gai se habían transformado en armas, que era súper importante para el nacimiento del dios armado. Al ver sus emociones humanas que aún quedaban, Grims apareció e intentó matar a Sayaka frente a ellos. Por eso, Gai y Shin se vieron obligados a trabajar juntos para luchar contra Grims. Pero, el poder de Grims era increíblemente fuerte, y no podían vencerlo si no se convertían en Busoma. En un momento crítico, Rie, que milagrosamente sobrevivió al problema anterior, y Kuramaru vinieron a ayudar. Para evitar que Grims matara a las personas que amaban, Shin y Gai se transformaron en Busoma, y finalmente lograron derrotar a Grims con un golpe mortal. Grims estaba súper dispuesto a sacrificar su vida por la aparición del dios armado, pero olvidó algo importante. No importaba si ganaba Shin o Gai, las dos espadas Shiryu combinadas igualmente invocarían al dios armado, y eso podría destruir a la humanidad. Pero si el ganador todavía tenía un lado humano, y era lo suficientemente fuerte como para no ser derrotado por el arma, además de tener la determinación de controlarla, todos los planes de Grims serían en vano. Bueno, Gai, que logró mantener su lado humano, recibió la oportunidad de seguir viviendo de parte de Shin,